Desde Polonia, la premio Nobel Olga Tokarczuk, Los errantes es el libro y el relato, El mundo en la cabeza. Hice mi primer viaje a través de los campos, a pie. Durante mucho tiempo nadie advirtió mi desaparición, lo que permitió que me alejara bastante. Recorrí todo el parque, después por caminos de tierra, atravesando maizales y prados cubiertos de caléndulas y surcados por zanjas de drenaje, logré alcanzar el río. El río, de todas formas, era omnipresente en la llanura. Empapaba la tierra bajo la hierba, lamía los sembrados. Al encaramarme al terraplén de contención, pude ver una cinta oscilante, un camino que serpenteaba hasta más allá del encuadre, del mundo, y con suerte se podían ver sobre ellas unas barcazas plenas desplazándose en ambos sentidos sin reparar en las orillas, ni en los árboles, ni en las personas que se hallaban en el terraplén, al considerarlos seguramente puntos de orientación inestables, indignos de atención, pero testigos de su grácil movimiento. Yo soñaba con trabajar en una de esas barcas cuando fuera mayor, o mejor todavía, con convertirme en una de ellas. No era un gran río, tan solo el Odra, pero por entonces también yo era pequeña, ocupaba su propio lugar en la jerarquía de los ríos, cosa que más tarde comprobaría en un mapa, según Don, aunque notable, como de vizcondesa de provincias en la corte de la reina Amazonas. A mí, no obstante, me bastaba y me sobraba, me parecía inmenso. Fluía a sus anchas, sin regular desde hacía ya tiempo, amigo de desbordarse, indómito. En ciertos lugares, junto a los márgenes, sus aguas se remolinaban al topar con algún que otro obstáculo subacuático. Fluía, desfilaba, fiel a sus razones ocultas tras el horizonte, en algún lugar remoto del norte. Imposible posar sobre él la mirada, la arrastraba más allá del horizonte hasta el punto de hacerle perder aún el equilibrio. Ocupadas en sí mismas, las aguas no reparaban en mí, aguas viajeras, cambiantes, en las que jamás se podría entrar dos veces, como supe más tarde. Todos los años se cobraba un buen tributo por llevar al lomo las barcas, pues no había uno en que no se ahogara alguien, ya fuera un niño al bañarse durante los tórridos días de verano, o un borracho que, a saber por qué, se había tambaleado en el puente y a pesar de la baranda había caído al agua. A los ahogados siempre se los buscaba durante largo tiempo y montando bastante alboroto, lo que mantenía en tensión a todo el territorio. Se organizaban equipos de buzos y lanchas motoras del ejército. Según los relatos de los adultos que espié, los cuerpos rescatados aparecían hinchados y pálidos. El agua les había chupado todo rastro de vida, desdibujando hasta tal punto sus rostros que los allegados a duras penas eran capaces de reconocer los cadáveres. Plantada sobre el terraplén ante inundaciones, la mirada fija en la corriente, descubrí que, pese a todos los peligros, siempre sería mejor lo que se movía que lo estático, que sería más noble el cambio que la quietud, que lo estático estaba condenado a desmoronarse, degenerar y acabar reducido a la nada. Lo móvil, en cambio, duraría incluso toda la eternidad. Desde entonces, el río se convirtió en una aguja clavada en mí, seguro y estable paisaje del parque, de los dos invernaderos donde germinaban tímidamente las hileras de hortalizas y de las losas de cemento de la acera donde se jugaba la rayuela. Lo atravesaba por completo, como marcando verticalmente una tercera dimensión, lo agujereaba, y el mundo infantil no resultaba ser más que un juguete de goma del que el aire escapaba emitiendo un silbido. Mis padres no eran del todo una tribu sedentaria, se mudaron muchas veces de un lugar a otro hasta que finalmente se asentaron por un tiempo en una escuela de provincias, lejos de cualquier estación de tren y de toda carretera merecedora de tal nombre. El mero hecho de cruzarla al linde para ir a la pequeña ciudad comarcal se convertía en todo un viaje. La compra, el papeleo de la oficina municipal, el peluquero de siempre en la plaza del mercado junto al ayuntamiento, ataviado con el mismo delantal lavado y blanqueado una y otra vez, sin éxito, porque los tintes del pelo de las clientas dejaban en él manchas caligráficas, ideogramas chinos. Cuando mamá se teñía el pelo, papá la esperaba en el café Nowa, en una de las dos mesas que se instalaban afuera. Leía el periódico local, cuya sección más interesante siempre era la de sucesos, con sus crónicas de robos de mermeladas y pepinillos de los sótanos donde se guardaban. Esos viajes vacacionales suyos, un poco acobardados, en Skoda, cargados hasta los topes, largamente preparados, planeados durante las tardes primaverales, apenas se fundía la nieve, pero la tierra aún no volvía en sí. Había que esperar a que por fin entregara su cuerpo a arados y asadas, a que se dejara inseminar. Entonces los tendría ocupados desde la mañana hasta la noche. Pertenecían a esa generación que viajaba con remolques de acampada, que arrastraba tras de sí un remedo de casa, un hornillo, mesas y sillas plegables, una cuerda de plástico para tender la ropa durante las paradas y pinzas de madera, hules para la mesa, impermeables, un kit de picnic, platos de plástico de colorines, cubiertos, saleros y vasos. En uno de esos rastrillos que tanto les gustaba visitar, cuando no se fotografiaban delante de iglesias y monumentos, mi padre compró una tetera como las que se usan en el ejército, un artefacto de cobre con un tubo dentro en el que se echaba un puñado de ramitas secas y se les prendía fuego.
Y aunque en los campings se podía usar la electricidad, mi padre organizaba un caos al hervir el agua tan solo en aquella tetera que echaba humo. De rodillas ante el humeante artefacto, escuchaba con orgullo el boteo del agua hirviendo que vertería luego sobre saquitos de té. Un auténtico nómada. Se repatigaba en sus asientos de camping, siempre en compañía de gente como ellos, para charlar con los vecinos junto a calcetines puestos a secar en las cuerdas de las tiendas de campaña. Planeaban futuros viajes, señalando en la guía los puntos de interés. Hasta el mediodía tocaba bañarse en el mar o en el lago, y por la tarde alguna excursión a los monumentos históricos de la ciudad, que culminaba con una cena procedente de las más de las veces de tarros cerrados al vacío. Goulash, filetes rusos, albóndigas en salsa de tomate. Solo faltaba cocer el arroz o la pasta. Y esa constante necesidad de ahorrar, la sempiterna debilidad de Slotty, el centésimo del mundo, la búsqueda de lugares donde poder conectarse a la electricidad y luego, con desgana, vuelta a hacer la maleta para seguir viaje, sin abandonar, no obstante, la metafísica órbita del hogar. No eran auténticos viajeros, porque se iban para volver, y regresaban aliviados con la sensación del deber cumplido. Volvían para recoger de la cómoda montones de cartas y facturas, para hacer una gran colada, para matar de aburrimiento a los amigos que bostezaban con disimulo mientras les iban mostrando las fotografías. Aquí estamos en Carcasona, y aquí mi mujer con la Acrópolis de fondo. Después, todo un año de vida sedentaria, esa vida extraña en la que por la mañana se regresa lo que se ha dejado por la noche, donde la ropa absorbe el olor del piso propio y los pies huellan incansablemente un sendero en la alfombra. No era para mí. A todas luces yo carecía de ese gen que hace que en cuanto se detiene uno en un lugar por un tiempo más o menos largo, enseguida eche raíces. Lo he intentado muchas veces, pero mis raíces nunca fueron lo suficientemente profundas y me tumbaba la primera racha de viento. Tampoco he sabido germinar, desprovista de esa capacidad vegetal. No me nutro de la savia de la tierra, soy lo contrario de Anteo. Mi energía es generada por el movimiento, el vaivén de los autobuses, el traqueteo de los trenes, el rugido de los motores de avión, el balanceo de los ferries. No soy grande, tengo un tamaño cómodo y estoy bastante bien hecha. Tengo un estómago pequeño, nada exigente, unos pulmones robustos, una barriga firme y unos brazos fuertemente musculados. No tomo medicamentos ni hormonas, no llevo gafas, me corto el pelo con una maquinilla una vez cada 3 meses, casi no uso cosméticos. Tengo los dientes sanos, tal vez no del todo bien alineados, pero enteros, con un solo empaste y antiguo, creo que en el primer molar inferior izquierdo. El hígado, normal, el páncreas, normal, los riñones derecho e izquierdo en excelente estado. Mi aorta abdominal, normal, la vejiga correcta, hemoglobina 12,7, leucocitos 4,5, hematocrito 41,6, plaquetas 228, colesterol 204, creatinina 1, bilirrubina 4,2, etc. Mi CI, si alguien cree en esas cosas, 121, suficiente. Tengo muy desarrollada la imaginación espacial, casi eidética, más no así la literalidad, que flojea. El perfil de mi personalidad es cambiante, más bien poco digno de confianza. La edad psicológica, el sexo gramatical. Compro libros preferentemente de tapa blanda para así poder dejarlos sin sentir pena en los andenes para otros ojos. No colecciono nada. He hecho una carrera universitaria, pero en realidad no he aprendido ningún oficio, cosa que lamento mucho. Mi bisabuelo era tejedor, blanqueaba las telas ya tejidas, extendiéndolas sobre la ladera del monte para que les diesen los ardientes rayos del sol. Me gustaría mucho entrelazar urdimbes y tramas, no existen, sin embargo, telares portátiles, tejer es un arte de pueblos asentados. Cuando viajo, hago punto. Lamentablemente, en los últimos tiempos, algunas líneas aéreas prohíben subir a bordo agujas y ganchillos. Lo he dicho, no he aprendido ningún oficio y, sin embargo, pese a lo que siempre repetían mis padres, he conseguido sobrevivir a los muchos trabajos que he desempeñado por el camino sin nunca tocar fondo. Cuando mis padres volvieron a la ciudad, tras su romántico experimento de 20 años, ya cansado de las sequías y las heladas, de los alimentos sanos que durante inviernos enteros yacían enfermos en el sótano, de la lana de sus propias ovejas cuidadosamente embutida en las fauces sin fondo de edredones y almohadas, me dieron un poco de dinero y por primera vez me puse en camino. Desempeñaba trabajos ocasionales allí donde llegaba, en una manufactura internacional en las afueras de una gran metrópoli. Ensamblaba antenas para yates de lujo. Allí había muchas personas como yo. Nos contrataban en negro sin preguntar de dónde éramos ni qué planes de futuro teníamos. El viernes recibíamos la paga y quienes no estaban conformes simplemente no volvían por allí el lunes. Había entre nosotros futuros universitarios que aprovechaban el intervalo entre el examen de estado y los exámenes de acceso a la universidad, migrantes en busca de ese país justo e ideal de Occidente, donde las personas son hermanas y hermanos con un Estado fuerte como padre protector. Fugitivos de sus respectivas familias, esposas, maridos, padres, infelizmente enamorados, distraídos, melancólicos y siempre muertos de frío. Prófugos de la ley por no lograr hacer frente a los pagos de los créditos suscritos, bohemios y vagabundos, locos que, tras sufrir una recaída de su enfermedad,
acababan en un hospital en donde, en virtud de difusas disposiciones legales, acababan siendo deportados a sus países de origen. Solo un hindú trabajaba allí de forma fija, desde hacía años, aunque a decir verdad su situación no difería de la nuestra. No estaba asegurado ni tenía vacaciones. Trabajaba en silencio, paciente y acompasadamente. No llegaba nunca tarde ni buscaba excusas para librar. Convenció a varias personas de la necesidad de fundar un sindicato. Corrían los tiempos de Solidarnosc, y aunque solo fuera por él, pero no quiso. Conmovido por mi interés, me invitaba todos los días a un curry picante que traía en una friambera. Hoy ni tan siquiera recuerdo su nombre. Hice de Kelly en un hotel de lujo y de niñera. Vendí libros, vendí billetes. Me empleé una temporada en un pequeño teatro como encargada de vestuario, y así sobreviví a un largo invierno entre telones de terciopelo, pesados trajes, pelucas y capas de satén. Terminada la carrera, trabajé como pedagoga, terapeuta de desintoxicación y también recientemente en una biblioteca. En cuanto lograba ganar algo de dinero, me ponía en camino.